La paz de Cristo, estimado hermano y amigo. Vamos a continuar con esta lección. Nos quedamos anteriormente en el punto 2 que se refiere a significado y origen de la Biblia. Quizá hasta este momento te preguntes qué significa Biblia, la palabra Biblia. ¿Por qué es que le llamamos Biblia a este libro en el cual nosotros basamos nuestra fe? Vamos a ver a continuación el origen de por qué nosotros llegamos a llamarle Biblia en el día de hoy. La palabra Biblia es una palabra que tiene su origen en el griego. Hemos venido diciendo y comentando que la Biblia ha sido escrita, alguna parte de ella ha sido escrita en hebreo y otra en griego. Bien, pero el origen de esta palabra Biblia viene del griego que puedes ver en pantalla, Biblios, ¿sí? Aquí lo puedes ver. De la palabra Biblios podemos nosotros decir que esta palabra quiere decir libros. Es por ello la razón de que en esta imagen puedes ver como una biblioteca, ¿no? Puedes ver que la palabra Biblio se refiere o hace referencia a libros. Es decir, por ejemplo, de aquí derivan palabras como tú puedes escuchar en biblioteca. Si te das cuenta, la palabra biblios o biblo está relacionada con biblioteca, ¿sí? Un lugar donde hay libros. Por eso la palabra Biblia, que tiene que ver con libros, hace referencia a que es una colección de libros. Es decir, la Biblia, libros, es una colección de libros. En ella podemos encontrar diferentes secciones, las cuales vamos a ver en la siguiente lección, la Biblia parte 2. Vamos a ver en cómo es la estructura, cómo es que la Biblia está compuesta en su interior. Pero básicamente la Biblia es una colección de libros. Es nuestra biblioteca espiritual donde nosotros encontramos la dirección, todo lo que hemos venido explicando anteriormente, ¿no? Lo que es la Biblia para nosotros, como dijimos, es la palabra de Dios, por lo tanto es nuestra biblioteca espiritual. Y aquí en este pequeño esquema podemos ver, por ejemplo, Biblia es el libro sagrado de los cristianos, el cual deriva de esta palabra Biblos, que viene de la raíz griega del libro, y la traducción para nosotros es libros, ¿sí? Una colección escrita de textos. Bien, esta contiene una colección de libros, o sea, una compilación de textos espirituales o religiosos, ¿sí? Donde nosotros encontramos ese conjunto de enseñanzas sagradas o la dirección o la biblioteca espiritual, como lo hemos venido diciendo. Queremos dejar la siguiente información, lo cual es muy importante. Te habrás preguntado, bueno, ¿cómo es que la Biblia fue escrita? Bien, la Biblia fue escrita alrededor de, se dice que por más de 40 escritores, a lo largo aproximadamente de 1600 años. Es decir, en un proceso de 1600 años fueron escritos los libros de la Biblia, los libros que se contienen en la Biblia, por alrededor de más de 40 escritores. De tal manera que podemos decir que la Biblia tiene, sí, más de 40 escritores, pero podemos concluir que tiene un solo autor. ¿Por qué? Porque detrás de estos escritores, como vimos en los videos anteriores, Dios ha inspirado a estos escritores, pero detrás de todos ellos está un solo autor, el cual quiere darnos un mensaje a la humanidad. Esto es Dios. Podemos ver una unanimidad de pensamiento por toda la Biblia, es decir, desde el libro de Génesis, el escritor Moisés, hasta el último libro de la Biblia, Apocalipsis, el apóstol Juan. Podemos encontrar que su pensamiento, el mensaje que nos revela es el mismo. Encontramos en Génesis, el escritor Moisés, que la humanidad pecó y cayó, pero Dios ha intervenido para salvarla. Sí, ha habido juicios, pero siempre Dios ha buscado cómo reconciliarse con el hombre. Eso lo vemos en Génesis. Pero en Apocalipsis, fue escrito por el apóstol Juan, encontramos también que Dios viene a traer juicio al hombre, pero Dios busca reconciliarse con el hombre. El Señor viene y toca su corazón para que el hombre abra esa puerta y el Señor entre y cene con él, pueda tener una relación con él nuevamente. ¿Te das cuenta? La unanimidad de pensamiento nos referimos a que el mismo pensamiento que encuentras
en Génesis lo encuentras en Apocalipsis, ese mensaje donde Dios se reconcilia con el hombre. Bien, por eso decimos que más de 40 escritores, pero un solo autor, Dios detrás de todos estos escritores. Comentamos que alrededor de 1600 años, es decir, aproximadamente, esto es aproximado, ¿sí? Los estudios bíblicos, comentaristas, historiadores, hablan de un periodo de 1600 años, es decir, más o menos aquí decimos que en el 1600, aquí tenemos el cero. El cero implica el nacimiento de Cristo, por eso la historia, hay un parteaguas en la historia, Cristo partió la historia. De ese parteaguas hacia atrás, los años se iban contando, como puede ver 1600, 1400, 1200, así en la historia los encontramos, hasta que llegamos al 400, al 200, al nacimiento de Cristo, y de en adelante comenzamos con el 100, el 200, hasta el 2025. Bien, a partir del 1600, aquí más o menos hasta este periodo, todo esto fue el desarrollo del Antiguo Testamento, como puedes ver en toda esta línea azul. Desde el 1600, que comenzó a escribirse el Pentateuco, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios con Moisés. En todo este tiempo, como vimos en el video anterior, Dios llamó a profetas, a reyes, a hombres encumbrados, hombres sabios. Todos ellos estuvieron involucrados en los diferentes escritos de la Biblia. Sí, pero durante todo este periodo, hasta llegar al año 400 antes del nacimiento de Cristo, se conoce como un periodo, como que hubo un paréntesis donde ya no hubo más escritura, más revelación de Dios, como que hubo un silencio, ¿sí? Hasta este año, el 400 antes de Cristo, hubo un pause, ya no hubo más libros que se consideraran inspirados por parte de Dios. Sí hubo otros tipos de escritos, pero no fueron considerados dentro del canon del Antiguo Testamento. Esto es nada más hablar del Antiguo Testamento, pero si tú haces la suma del 400 hasta hablamos a más o menos, aquí está en este cuadrito azul, es la redacción del Nuevo Testamento, del nacimiento de Cristo hasta aproximadamente como el año 90. En el año 100 se cierra el canon. Por eso decimos de 1400, 1500 más 100 años del Nuevo Testamento en el periodo que fue escrito el Nuevo Testamento. 100 años da la sumatoria de 1500 o 1600 años. Como puedes ver, una observación es que el desarrollo del Antiguo Testamento es muchísimo más largo que el del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento únicamente abarca del nacimiento de Cristo hasta aproximadamente el año 100. Entonces es más corto que el desarrollo histórico del Antiguo Testamento. Pero así es como explicamos esos 1600 años, que fue el tiempo en el que se desarrolló el Antiguo y el Nuevo Testamento.